¿Qué ha pasado en el caso peruano en la implementación del derecho, ¿no? Lo primero que habría que decir es que cuando se implementa el derecho a la consulta y cuando cuando ya estamos en la implementación del derecho y cuando ya estamos en un caso concreto y cuando estamos en el momento de llegar a acuerdos, a veces surgen agendas que no necesariamente están relacionadas al derecho a la consulta previa o a lo que estoy discutiendo en el tema de consulta previa, en el proceso mismo. En un proceso de consulta uno va a discutir sobre una medida que afecta el derecho colectivo de los pueblos indígenas. Si estoy discutiendo, nosotros ahorita estamos en un proceso de consulta de del reglamento de la Ley de Lenguas Indígenas, ¿no? Y en el reglamento de la Ley de Lenguas Indígenas se han identificado una serie de afectaciones en realidad relacionadas al derecho a la lengua y a la educación intercultural, ¿no? Entonces hay toda una agenda indígena, todos otros temas que están pendientes que no necesariamente los vamos a debatir en un proceso de consulta, ¿no? La consulta no es el remedio para todos los temas que están pendientes en relación a la agenda indígena. En el caso peruano, por ejemplo, tenemos temas históricos, tenemos el tema de titulación, tenemos el tema del acceso a la educación, tenemos el tema de salud. En un proceso de consulta en donde se discute una medida determinada, en un caso determinado, no podemos incorporarle todo lo que está pendiente. Y ese es un gran reto para el Estado. Segundo, con relación a este tema y a esta parte del texto, está relacionado a lo que es previo. ¿Ya? Porque la consulta es un derecho que es previo. Entonces, en algunos casos, lo que puede surgir en el proceso mismo es que surge toda esta agenda pendiente que hay en relación a los pueblos indígenas. Y nosotros estamos discutiendo sobre una nueva medida, una medida que va a ser en el futuro, no una medida que ya fue o que ya se generaron los impactos. Ahí no, ahí son otras las medidas que se deben implementar, son otros los mecanismos que se deberían de hacer, pero no sobre el derecho a la consulta, no sobre la implementación misma del derecho. Lo que busca un proceso de consulta es llegar a acuerdos o lograr el consentimiento entre Estado y pueblos indígenas. ¿Qué significa eso? Lo que busca es que los pueblos indígenas participen y den sus opiniones y se busca llegar a acuerdos sobre esas medidas que van a afectar sus derechos, ¿no? Una medida, una ley, un reglamento, una actividad extractiva, ¿no? Entonces, esto va a generar un cambio en todo el aparato estatal. Ya, porque el aparato estatal no está preparado o está, digamos, comenzando a prepararse para afrontar este reto, ¿no? Eso significa que tienes que tener equipos preparados, multidisciplinarios. Me parece que lo decían en el texto, había una experiencia, me acuerdo, creo que era Colombia, que lo decía, que solamente eran abogados, ¿no? Entonces tú tienes que buscar armar equipos multidisciplinarios para que puedan implementar este derecho. Y además con particularidades claras, ¿no? Hablamos de lenguas indígenas, enfoque intercultural, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además también hablamos que por sobre todas cosas tienen que tener experiencia en procesos de diálogo o buscar el diálogo entre ambas partes, entre Estado y pueblos indígenas. Llegar y dialogar y ponerse de acuerdo y también entender que no es una posición la que prima, es un esfuerzo que cuesta, que va a costar, que se está logrando, pero que no es nuestra práctica habitual.